qué no oramos para iniciar? Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra. Yo te pido que tú muevas en este lugar, que tu presencia esté palpable entre nosotros. Espíritu Santo, haz tu obra, es lo que solo tú puedes hacer. Yo pido que nos ayudes a poder verte en cada palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermosa presencia del Señor el día de ahorita en la adoración. Y yo quería animarte a algo. Muchos de nosotros estamos en la alabanza, en la adoración, y nos pasa de largo lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque fallamos en disponer nuestro cuerpo, nuestra atención a conectar con Él. Y la manera más común que yo veo son dos. La primera es que no queremos cerrar nuestros ojos. No entiendo por qué a veces, pero a veces por nuestros ojos entran las distracciones. Y el cerrar los ojos, más allá de una práctica espiritual, es una postura del cuerpo que está diciendo: Espíritu Santo, no quiero que nada me distraiga, estoy atento a ti. Y yo quiero retarte a que lo hagas. Esto no es parte de la predicación, pero yo quiero retarte a que lo intentes. Sé que muchos de ustedes tienen poco tiempo en la iglesia o vienen de contextos de otras iglesias donde no se cierran los ojos porque lo consideran algo emocional. Pero yo te quiero invitar a que lo hagas. Y hablando de lo emocional, no te pierdas este domingo, porque vamos a hablar un poquito de la depresión y de otros problemas. Entonces, uno es no cerrando nuestros ojos y otra es una actitud un poquito de: ¿por qué me dicen que levante las manos si yo no quiero? Y eso se llama también humildad. Entonces yo te quiero animar a que no desaproveches cada oportunidad de poder estar en su presencia y poner todos tus sentidos atentos a Él. ¿Está bien? Muy bien. Hoy vamos a iniciar una nueva serie de 4 semanas que se llama Detox. Desintoxicar es la palabra. Yo le dije a Raciel, le ponemos detox o desintoxicar, y Raciel me dijo detox, entonces se llama detox, que quiere decir desintoxicar. Una manera de desintoxicar es la manera, fíjate bien esto, es la manera de eliminar toxinas dañinas en tu cuerpo. Cuando tú te desintoxicas, estás eliminando algo que está dentro de ti porque te lo comiste o de alguna otra manera entró en tu cuerpo y tú tienes que echarlo fuera. Son toxinas, es veneno para tu cuerpo. En lo espiritual, tú y yo también tenemos que acostumbrarnos a desintoxicarnos. Y yo quiero iniciar el día de hoy esta serie que nos va a ayudar a desintoxicar nuestra mente, nuestro espíritu, de aquellos pensamientos y emociones que dañan nuestra relación con Dios. Esos pensamientos, esas relaciones, esas actitudes que dañan y que terminan afectando cómo me relaciono yo con Dios. El día de hoy vamos a hablar de una de esas toxinas para tu mente, para tu espíritu, y es la duda. Vamos a hablar hoy de la duda. La duda, yo busqué el significado en el internet, en un diccionario ahí en línea, y dice: es el sentimiento de indecisión basado en la inseguridad de la validez de una verdad.
En pocas palabras, tú conoces una verdad, pero de repente empiezas a decir, ¿realmente será verdad? Y empieza este proceso de indecisión, donde mi decisión que yo voy a tomar en mi vida, que pudiera en otro momento ser clara, yo creo que aquí todos lo hemos experimentado. Hay momentos donde actuamos por fe y, sí, no importa. Pero hay otros donde hay una indecisión y tiene que ver con la duda. ¿Qué es la duda? Este sentimiento que yo permito entrar en mi mente, que afecta mis pensamientos y afecta mis decisiones. Voy a hacer una pregunta que si a ti te gusta mantener el status quo y ser un cristiano perfecto, me vas a contestar con una mentira. La pregunta es, ¿alguna vez, no me contesten, ¿alguna vez has dudado de Dios? Porque quizás muchos me van a ver, no hermano, nunca en la vida he dudado de Dios. Pues no te creo. ¿Alguna vez has dudado de Dios? Ponte a pensar un momento. ¿Alguna vez has tenido dudas de Jesús y aún de su vida? Cuando vemos su muerte, su resurrección, lo que Él hizo, que la Biblia dice que vivió sin pecado, que Él era Dios. Quizá para muchos de nosotros o para algunos es súper fácil, pero hay momentos en la vida donde dices, ¿realmente será verdad? Y sé que es difícil de aceptar. ¿Realmente vivió una vida perfecta en la tierra? ¿Realmente resucitó? O quizás has tenido dudas de si Él regresará o no. O quizás has tenido dudas acerca de la Biblia, sus historias, sus enseñanzas. ¿Qué tan reales son? ¿Qué tan relevantes o válidas para mi estilo de vida y la cultura que hoy estamos? Porque lo hemos platicado los domingos pasados. Si algo está haciendo la sociedad hoy en día, las redes sociales, es tratar de quitarle valor a la verdad bíblica, tratarla como algo del pasado, algo que ya no es relevante el día de hoy. Y hoy más que nunca, si no eres tú, tus hijos y los jóvenes y adultos, estamos siendo bombardeados con este alimento emocional y espiritual que nos tragamos porque lo vemos y que termina dando esta toxina, este veneno, el fruto de la duda. ¿Qué es? Quizás has dudado a un tema que hoy es tan vigente, aún en los círculos cristianos. ¿Existe el infierno? ¿Existe Satanás? ¿Existe la maldad o no existe? Porque eso hablan mucho hoy en las redes, de que el Satanás, el infierno no existe. O quizá llega la duda por ese doloroso silencio que provoca el orar a Dios y no recibir lo que tú esperas de Dios. El decirle, Dios, haz esto y de repente ver que no sucede. Y ahí uno comienza a dudar, ¿será que es verdad? ¿Será que Dios existe? Hoy la pregunta es, ¿estás enfrentando una tormenta de dudas que amenaza con destrozar completamente tu fe? Tu fe en Dios, tu fe en la palabra de Dios, tu fe en Jesús. Estás enfrentando tormentas en tu vida que quizá provocan una fuerte duda en lo que piensas, en lo que crees. Yo creo que todos en algún momento hemos enfrentado estas dudas. Y hoy quiero decirte, no estás solo, no eres el único. Si yo hoy preguntara, ¿alguna vez has luchado con la duda en tu vida? La respuesta de todos, honesta, tendría que ser sí. La gran cuestión aquí no es si has tenido dudas o no las has tenido. Lo importante aquí es qué estás haciendo con tus dudas.
Lo importante no es, ay, dudé de Dios. No, 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 eso no es lo importante. Todos dudamos de Dios, somos humanos, nos equivocamos, vivimos cosas duras, difíciles, ¿o no es cierto? La pregunta no es si en algún momento dudo de Dios, es ¿qué hago cuando dudo de Dios? Y es de lo que yo hoy te quiero hablar. ¿Cómo resuelves esas dudas? ¿Las guardas como si fuera un bicho dentro de ti y le das hasta de comer? Buscando esa información que te hace daño, o hablando con personas que sabes que lejos de bendecirte van a sembrar más duda en ti. ¿Qué es lo que hacemos con nuestras dudas? Las resolvemos. ¿Qué es esto? ¿Me desintoxico? ¿O las protejo, las guardo y las alimento? Eso es lo importante. ¿Cómo resolvemos nuestras dudas? El día de hoy vamos a estar en dos partes de la Biblia que hablan exactamente de lo mismo, del mismo relato. Hablan de la vida de Juan el Bautista. Vamos a estar en Mateo 11 y en Marcos capítulo 6. Mateo 11 y Marcos capítulo 6. Te voy a dar un poquito el contexto de lo que está sucediendo en estos versículos. El rey Herodes está gobernando en ese tiempo. Herodes literalmente era un hombre loco. Poco antes de Juan el Bautista estaba reinando Herodes, perdóname. Fue Herodes quien mandó matar a todos los niños de 2 años en Belén cuando nació Cristo, ¿se acuerdan? Porque escuchó a los magos que venían del oriente decir que el rey iba a nacer en Belén. Entonces él mandó matar a todos los niños porque él no quería que nadie atentara en contra de su reinado. Era un hombre loco, era un hombre trastornado por el poder. Entonces, este hombre que mandó matar a todos los niños tuvo 3 hijos. El día de hoy, cuando estamos hablando de Juan en Mateo 11 y Marcos 6, uno de sus hijos está en el reinado. Se llamaba Herodes Antipas. A veces tendemos a confundir que era el mismo Herodes y que fue eterno. No. Herodes era el papá, tuvo 3 hijos y a los 3 hijos les puso Herodes. Fíjate. Uno se llamaba Herodes Antipas, otro se llamaba Herodes Filipo y el otro Herodes Raciel, o no sé cómo se llamaba el tercero. Y la verdad no nos importa. Pero bueno, uno se llamaba Herodes Antipas y el otro Herodes Filipo o Felipe. ¿Está bien? ¿Está claro? Esta historia que te voy a contar es una historia digna de La Rosa de Guadalupe. ¿Cuántos aquí han visto La Rosa de Guadalupe? Es una historia, es una novela casi digna de un guión de las telenovelas de Talina y así de aquel tiempo. Es algo pesado. Juan el Bautista comienza a confrontar al jefe del gobierno en ese momento, que era Herodes Antipas, hijo de Herodes, ¿recuerdan? Herodes Antipas hizo esto. Vio un día a su hermano Herodes Felipe, lo vio con su esposa y dijo, me gusta su esposa. La esposa de su hermano. Y como él era el rey, el encargado en ese momento, era la máxima autoridad, le dijo, hermano mío, me voy a casar con tu esposa. A partir de ahora eres soltero, y lo mandó. Y Herodes Antipas le quitó su esposa a Herodes Felipe. Está buena la historia, ¿verdad? Entonces le quitó la esposa y él se casó con ella. Juan el Bautista, siendo este hombre recto, asertivo, empezó a decirle a Herodes Antipas, lo que estás haciendo está mal, lo que estás haciendo es incorrecto. Y más, porque ¿sabes cómo se llamaba la ex esposa de Herodes Felipe y ahora esposa de Herodes Antipas? Se llamaba Herodías. Si alguien está buscando nombre para su hija, no le pongan Herodías, por favor.
pero ella se llamaba Herodías. Entonces Juan el Bautista se levantaba y directamente hablaba con ellos y le decía a Herodes: lo que estás haciendo mal, Antipas, está mal. Y Herodías, esposa ahora de Herodes Antipas, odiaba a Juan el Bautista. Entonces, adivinen dónde terminó Juan el Bautista. Juan el Bautista terminó en la cárcel. Estaba ahí en la cárcel. Vamos a leerlo, Marcos 6:17. Dice: pues Herodes, Antipas se está refiriendo, había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan para hacerle un favor a Herodías, a su esposa. Él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipe. Ahí está. Y Juan había dicho a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Era claro. Dice: por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo. Ahí va a decir por qué el versículo 20. Ya que Herodes Antipas, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Ahora entiendo a muchos de ustedes. No es cierto. A Herodes le encantaba escuchar a Juan, le gustaba, pero lo incomodaba y como que no quería cambiar. Entonces, pues me gusta, me cae gordo, me gusta, pero ahí lo dejo. Gracias a todos. Juan era este hombre que no tenía pelos en la lengua, si queremos decirlo de alguna manera, y siguió hablando en contra del pecado de Herodes Antipas. Y su esposa un día estaba ya al límite. Vamos ahora a Mateo 11, versículos 12-3. Dice: Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran. Juan está en la cárcel, sus discípulos están ahí alrededor, fuera de la cárcel, y Juan le habla a sus discípulos y le dicen: vayan y pregúntenle a Jesús: ¿eres tú, versículo 3, el que ha de venir o debemos esperar a otro? Imagínate esto: Juan está en prisión y Juan envía a sus discípulos para hacerle esta pregunta: ¿eres tú el Mesías o debemos esperar a otro? ¿Qué es lo que había en el corazón de Juan? Duda. Había una duda, pero yo quiero que por un momento detengamos ahí todo y ahora pensemos en los discípulos de Juan. Si Juan tenía dudas, imagínate a los discípulos cómo se pusieron, los discípulos de Juan el Bautista. Yo creo le han de haber dicho: ¿cómo que ahora dudas? Si es por ti que todo mundo cree que es el Hijo de Dios y ahora tú estás dudando. Juan el Bautista se había pasado, no sé si recuerdas, si lees el principio de los evangelios, te vas a dar cuenta que Juan se la pasó pregonando que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De hecho, él lo bautizó y le dijo: no, yo no soy digno de bautizarte. Y Jesús le dijo: es necesario que se cumpla la profecía. Juan fue el que cuando lo bautizó y sacó, vio que se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo. No dice que en forma de una paloma, pero bajó el Espíritu Santo y se posó sobre él. Y luego se escuchó la voz: este es mi Hijo amado. Juan el Bautista era el que estaba ahí y a partir de ahí empezó a pregonar que era el Hijo de Dios. Pero ahora está en la cárcel, tiene al rey Herodes enojado con él, a su esposa. Sus circunstancias son dolorosas y este gran hombre de la fe que ahora está en la cárcel y que no ve que nada sucede, comienza a tener dudas. Esta historia, cuando la estaba estudiando, me llenó de paz. No tienes idea a qué grado. Porque si este hombre, Juan el Bautista, dudó, me da paz para entender que Dios es paciente con mis dudas.
y con las tuyas. Me llena de esperanza porque yo he dudado. Tenemos esos momentos de duda cuando nos golpea la falta de un empleo. Quizá te despidieron y dijiste, no, yo tengo fe que el Señor tiene algo mejor para mí. Muchos de nosotros lo hemos dicho y oramos y oramos y oramos y el mejor trabajo no llega. Pasan las semanas, pasan los meses y sigues orando en fe, pero cuando no llega el trabajo, ¿qué es lo que entre nosotros? ¿Vale la pena seguir orando por algo que Dios no me responde? El trabajo no llega y cuando la respuesta que queremos no llega, la duda crece. ¿Cierto o falso? ¿Qué pensamos en esos momentos? ¿Realmente me estará Dios escuchando? ¿Realmente vale la pena seguir dándole? ¿Realmente Dios le importa lo que estoy pasando? Esas son preguntas normales y naturales que nos hacemos. ¿O qué? Cuando como papá y mamá hemos estado orando por la salvación de un hijo. Quizá muchos de ustedes educaron a un hijo, una hija en los caminos del Señor. Venías a la iglesia, pero cuando ese joven, esa señorita creció, se fue. Y tú oras y oras y oras por él o por ella y no parece haber respuesta. Y llega un momento donde preguntas, ¿realmente le importa a Dios? ¿Vale la pena seguir orando? ¿Realmente Dios está escuchándome? ¿Realmente vale la pena seguir de rodillas? ¿Realmente vale la pena venir a adorar a Dios y levantar las manos cuando tengo orando tanto tiempo y no hay una respuesta? Eso, mis hermanos, se llama duda. ¿O qué? Cuando alguien que amas se enfermó, o tú mismo, y has estado orando en fe y en intensidad y hasta pusiste piolines en Facebook, ¿verdad? Diciendo que Dios sana, con un versículo abajo. Y dijiste, es que yo sé que, y ya está la enfermedad consumiendo a la persona, a esa persona que amabas o a ti mismo. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos enfermos o alguien que amamos está enfermo y no llega a la solución? Nuestra fe comienza a quebrarse y la duda comienza a dominarnos. ¿Realmente me escuchas, Dios? ¿Realmente vale la pena seguir orando? Juan el Bautista estaba en esta posición. Pero te quiero recordar, no se trata de si tienes dudas o no. Lo importante es qué haces con tus dudas. ¿Cómo gestionas tus dudas? ¿Qué debo hacer cuando comienzo a dudar de Dios? ¿Qué debo hacer cuando empieza a fallar mi fe? Cuando las cosas no suceden como yo quería. Juan el Bautista era conocido por su fe, por su pasión. Era conocido porque no tenía pelos en la lengua, hablaba igual con un rey y le señalaba su pecado. Porque él tenía la confianza de que Dios tenía guardada su vida, que nada malo le iba a pasar. Pero ¿qué sucedió cuando sus circunstancias cambiaron? De repente entró en la cárcel y la duda comenzó a carcomerlo. Quizá el primer día dijo, Dios va a abrir la cárcel. Y no sucedió. Y siguió orando más fuerte. Se acordó de Pablo, aunque todavía no existía la historia de Pablo, pero él dijo, Pablo va a escribir Filipenses. Es una broma, no van a estar jugando. Quizá él esperaba, ahorita va a venir un ángel, Jesús va a venir, está aquí el Hijo de Dios, va a venir y va a abrirme la puerta de la cárcel. Y nada sucedió. Y empezaron a pasar los días y las semanas y empezó a la tristeza apoderarse, la duda apoderarse. ¿Sabes? En un área o en otra, pero todos vamos a vivir momentos así. Momentos en los que como Juan, porque la pregunta iba implícito esto, la pregunta que mandó a hacer Juan a Jesús por medio de sus discípulos.
La pregunta implícita es: ¿realmente eres quien dices ser? ¿Realmente eres Jesús el Mesías? ¿Realmente eres el Salvador? ¿Estoy en el camino correcto? Que si cuando me muera dejé de disfrutar y mira, era una mentira. Estoy creyendo en un montón de historias de ficción, como le llaman hoy en día a la Biblia. ¿Vale la pena dar mi vida por Jesús? ¿Y sabes qué me hubiera gustado? Tengo tu atención. Me hubiera gustado, no sé a ti, pero que Jesús, al recibir a los discípulos de Juan, les dijera: no, vengan, váyanle y díganle a Juan que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Hijo de Dios. Vayan y díganle a Juan que pronto va a salir de la prisión, que voy a llegar en unos días a la prisión y voy a abrir la prisión y él va a salir caminando conmigo y vamos a tomar agua y vamos a caminar y a comer y a reír juntos. Me hubiera encantado que así hubiera respondido Jesús. Me hubiera encantado que Jesús le hubiera respondido a las circunstancias de Juan. Pero Jesús no lo hizo así. Jesús no respondió a las circunstancias. Jesús ni siquiera le dio esperanza de que iba a salir de la cárcel. ¿Que no sería más fácil que Jesús te dijera: vas a salir de esa enfermedad, tus hijos van a estar para tal fecha en el Señor, lo vas a ver? ¿No sería más fácil que Jesús nos dijera así? Pero no lo hizo así, como no lo hace muchas veces con nosotros. Mateo 11, 4 y 5, Jesús les dijo: regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. La respuesta para Juan es la misma respuesta para ti, para mí hoy. Juan, no mires a tus circunstancias y ve más allá de lo que estás viendo en tu realidad. Deja de ver tus circunstancias. Jesús no le dijo: sé que estás sufriendo en la cárcel, pronto saldrás. Jesús no mencionó la cárcel. Él le dijo: ve lo que está sucediendo, escucha lo que han visto, lo que han oído. Dios no le habló a sus circunstancias, porque si tú sigues leyendo la historia de Juan, las circunstancias de Juan no mejoraron nada, empeoraron. Mateo 14:6 dice: en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos, y tanto agradó esto a Herodes, viejo perverso, que prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió: dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se estremeció. Sin embargo, a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, ordenó que le dieran lo que pedía y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Esto se va a oír duro, pero algunas veces, no importa cuánto ores, cuánta fe tengas o cuánto ames a Jesús, tus circunstancias no van a cambiar. Sé que no es una predicación popular en este tiempo, pero los que tenemos tiempo en el Evangelio sabemos que esto es verdad. No siempre cambian las circunstancias, porque la vida no se trata de ti y de mí. Dios tiene propósitos más grandes que no logramos entender. Y Dios tenía un propósito mucho mayor con Juan.
como lo tiene contigo, más allá. Entonces, ¿qué haces con la duda? ¿Qué haces cuando llega? Porque Juan, a partir de que recibe la respuesta de Jesús, yo me imagino que él en ese momento, él dijo: he cumplido mi trabajo y estoy listo para lo que venga. ¿Qué hacemos con la duda? ¿Qué hacemos cuando la duda llega a nosotros? Yo quiero dejarte 3 cosas que debemos de hacer con las dudas, o que debemos de aprender de las dudas. Número 1, es normal tener dudas. Di conmigo, normal. Es normal tener dudas, sin importar tu edad o madurez. Es normal. Juan era hasta familiar de Jesús, era su primo, y aún así tuvo dudas. Mateo 28:17. Después de que Jesús resucita, lo han visto, lo vieron morir y de repente lo ven de carne y hueso. Dice: cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Estaban adorándole, pero algunos de ellos tenían dudas en su corazón. Yo como pastor he enfrentado muchos momentos así. Adorar pero con dudas. Caminar con Dios, leer su palabra pero tener dudas. Porque mis circunstancias a veces son difíciles, como las tuyas. La duda es algo natural para el ser humano. Tener dudas no quiere decir que no crees. Pero una duda bien gestionada puede ser un catalizador para que crezcas en fe. Cuando digo bien gestionada, es cuando tratas correctamente a la duda y la llevas a donde la tienes que llevar, no a tus circunstancias, sino a Dios, su grandeza y su plan perfecto. Entonces tu fe puede crecer aún en medio del cáncer, aún en medio de la quiebra, aún en medio de que tus hijos no están donde tú quieres que estén, o donde Dios, con Dios, que Él anhelaría que estuvieran con Él. Dudar no está mal. Número 2, Dios no te desecha cuando dudas. Segunda de Timoteo 2:13 dice así: si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. ¿Qué es la Biblia si no es la historia de un Dios fiel rescatando personas infieles, sin fe, una vez y otra 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 vez? Podemos ver la historia de Adán y Eva, un Dios fiel rescatando a personas infieles. Podemos ver la historia de Noé, de Abraham, de José, de Moisés, de Josué, de David. Podemos ver todas las historias de la Biblia, un Dios que permanece fiel rescatando a personas inmaduras con falta de fe. Iglesia, nuestra fe no debe de estar cimentada en nuestras circunstancias. Nuestra fe debe de estar basada en su fidelidad. Y debes entender, aunque haya duda en mí, el que haya duda en mí no significa que Dios me va a rechazar. Él sigue siendo fiel. ¿Y por qué? Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Y número 3, y con esto termino: fe construida sobre sentimientos eventualmente se desmorona. ¿Puedo ser honesto contigo? A lo largo de yo sirvo al Señor con los jóvenes. Mi esposa y yo comenzamos a ser líderes de grupos en casa desde que yo tenía 20 años aproximadamente. La mayor parte de mi vida he sido líder de alguien. He estado a cargo de algo. Dios me ha permitido aprender mucho en ese tiempo. Y en más de 28 años de servir al Señor, yo te puedo decir algo que he visto que ha sido constante. Constantemente he visto gente que se acerca a Dios por sus circunstancias, y no hay nada de malo en eso. El problema
es cuando no cambias tu chip y te sigues quedando por tus circunstancias para recibir una limosna de Dios, cuando Dios quiere darte su todo y transformar tu eternidad. Y he visto gente que llegó, jovencitos, con cáncer, con alguna enfermedad, con algún problema. Pasan los años, Dios no responde, empiezan a enojarse con Dios. Y hoy muchos de ellos, acabo de ver un post que me dolió en mi corazón, echándole al liderazgo, no vuelvo a una iglesia, ahora tengo una mejor relación con Dios, ahora que no estoy en la iglesia. Mentira. Tienes una relación con un Dios que tú creaste en tu mente y que tú quieres y que es como tú quieres, por eso te llevas también con Él. No debes de venir a la... Qué bueno que tus circunstancias te atrajeron. A todos nos atrajeron nuestras circunstancias. Pero debe de llegar un momento donde entiendas, no son mis circunstancias las que me mantienen en un lugar. Puedo vivir o morir, pueden responderme o no responderme. Con todo yo voy a glorificar al Señor. No puedes basar tu fe en tus sentimientos, o sea, en tus circunstancias, o en tu habilidad de entender tus circunstancias. Hoy yo te quiero decir, si estás batallando con la duda, esto es doloroso, pero es real en mi vida. Las veces que yo he batallado con la duda, cuando tú batallas con la duda, es casi siempre porque Dios no está actuando como tú crees que Dios debería de actuar. Entonces la duda no está basada en quién es Dios, está basado en quién quiero que yo sea Dios. Y cuando Dios no actúa como yo quiero que Él actúe, no, ¿realmente será verdad? ¿Realmente Dios existirá? Y luego llegan estas frases: Dios nunca permitiría que, y ponle tú lo que tú quieras ahí, Dios nunca permitiría que mi padre se perdiera. Dios nunca permitiría que un hijo se muriera de cáncer. Dios nunca permitiría una violación. Dios es malo porque lo permite. No está actuando Dios como tú quieres y estás juzgándolo. Por eso está la duda. O otra es: Dios siempre le da lo mejor a sus hijos. Dios siempre tiene cosas buenas y lo malo no puede venir de Él. Dios siempre me cuida. ¿Y qué cuando algo te va mal? ¿Se descuidó Dios? ¿Se le salió algo de control? La duda llega porque Dios no actúa como nosotros creemos que Dios debe de actuar. Nuestra fe, iglesia, no puede estar basada en lo que sentimos o creemos entender de Él. Nuestra fe debe de estar basada en la soberanía y amor que Dios demostró para con nosotros por medio de Jesucristo. Y Dios sigue siendo soberano y Él actúa a veces de maneras que yo no lo entiendo y yo no tengo por qué cuestionar, porque Él es soberano. Él reina sobre toda su creación y a veces no lo entiendo. No lo entiendo y me duele y me lastima. Y hay situaciones que yo no quisiera que fueran así. Pero Él es Dios y yo no sé por qué lo hace. Y si tengo dudas, acepto que tengo dudas y voy a su palabra. No voy con aquel que ya tiene dudas, aquel que está alejado y que me va a decir: tienes razón, Dios no existe, es que Dios es malo. No, es que nos pintaron un Dios capitalista o nos pintaron una teología. Tenemos que ir a su palabra, gente que ha vivido y que ha pasado por el fuego y que ha permanecido fiel en el evangelio y que te va a decir: anímate, aún en medio de tu dolor. Yo he estado en la cama con jovencitos que murieron de cáncer. Uno de ellos marcó mi vida. Yo tendría 22 años. Y Alex Ortiz amaba al Señor, predicaba al Señor, pero murió de cáncer. Y yo decía: ¿por qué, Dios?
Hoy te puedo decir, no lo sé. Pero yo sé que las últimas veces que llegué a verlo, lleno de tubos, pesando menos de 40 kilos, me paré en la puerta la última vez que lo vi, con un color grisáceo, sin poder hablar por los tubos. Él levantó la mano y me hizo así, y como pudo, me mostró con sus ojos y un pedacito de su boca una sonrisa. A las pocas horas él se fue con el Señor. Yo no entiendo. Lo que sí sé es que él antes de morir estaba feliz, no porque se moría, por su esperanza. Tenemos que aprender el por qué seguimos a Dios. Lo seguimos por la realidad de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Ahí está nuestra seguridad. Hebreos 12 dice: fijemos la mirada en Jesús. ¿Dónde debes de fijar tu mirada? No en ti, no en tus circunstancias, no en lo que te duele. En Jesús. Dice, Él es el iniciador y el que perfecciona nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. En pocas palabras, Jesús mismo no se fijó en sus circunstancias, sino que se fijó en lo que le esperaba. Y luego termina el versículo: así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En otras palabras, para que no dejes que las dudas te hagan que pierdas el camino a Dios. Jesús es nuestra ancla, Jesús es nuestra certeza, Jesús es nuestra roca firme. Quizá el día de hoy estás enfrentando la duda en tu vida, estás siendo infectado en tu mente por tantas cosas que estás viviendo y escuchando, tantas decisiones que tienes que tomar. Hoy yo quiero invitarte a desintoxicarte, a deshacerte de la duda en tu vida. Yo hoy te quiero retar a 3 cosas, y ahí va a aparecer, pónganme la que sigue. Yo te quiero invitarte primero a identificar tus dudas. ¿Qué es lo que te está haciendo dudar? Identifícalo, sé claro. Lo segundo que te quiero invitar es a que las enfrentes. A veces enfrentarlas es platicarlas con alguien que te va a decir la verdad en Cristo. Enfréntalas, ve y pide consejería. Está Eric, está Telma, está Grisel, está Raciel, está Karime, hay muchos. Enfréntalas tus dudas, enfréntalas, y después de enfrentarlas, decide avanzar en tu fe. No dejes que las dudas descarrilen tu vida. ¿Sabes cómo vas a madurar? ¿Sabes cómo vas a avanzar? ¿Cómo vas a madurar? Parezco disco rayado. Lo vas a hacer estudiando su palabra. No hay otra manera. Puedo yo venir y poner mis manos sobre ti cada día y no va a pasar nada. Necesitas conocer su palabra, necesitas orar y necesitas relacionarte con otros. Por eso tenemos un instituto, por eso tenemos grupos vida, por eso tenemos estas reuniones. Necesitas estudiar la Biblia, necesitas orar, necesitas relacionarte con otros, conocer a otras personas, personas que están pasando por lo mismo que tú. Y para esto se necesita ser intencional. Con esto termino. ¿Qué es ser intencional? Decidirlo, y aunque no tengo ganas, hacerlo. Hablaba con un joven hace unos días, y hace unos días ese joven me dijo: ay, tengo tantas ganas de leer la Biblia todos los días. Me emociona cuando voy a leer la Biblia. Y oye, es la mejor noticia para un pastor. Y luego hablé con él unos días después, y luego me dijo este mismo joven:
Me dice, ay, tengo tanta flojera de leer la Biblia. Y yo, es bipolar este muchacho, ¿qué le pasa? Me dice, batallo tanto. Y le dije yo, es que no se trata de cómo te sientes para leer la Biblia. Se trata de que tú decides en tu corazón y tienes la intención y tomas la decisión de leerla. Tenga ganas o no tenga ganas. Me duela la cabeza o no me duela la cabeza. Me fue súper bien en el día o me fue súper mal. Sea lunes o sea domingo, yo decido leer la palabra y conectarme con Él diariamente. Es una decisión intencional, no emocional. Porque por las emociones entra la duda. ¿Y sabes qué? Estamos hechos de emociones. El domingo voy a hablar de esto. Tú y yo necesitamos enfrentarnos a las dudas que tenemos. Cierra tus ojos un momento. Lo primero que te dije del reto es identificar esas áreas donde hay duda en tu vida y enfrentarlas. Ahí donde estás. ¿Por qué no le dices, Espíritu Santo, ayúdame a identificar esas áreas donde he dudado de ti? Donde he considerado que seguirte es una mentira. Donde he dudado de tu divinidad, de tu poder. Donde he dudado de tu soberanía. Padre, yo te pido que tú nos ayudes a identificar esas áreas, esos momentos donde hemos dudado, donde hemos con nuestra mente menospreciado quién eres tú. Padre, hoy identificamos esas áreas donde hemos dudado, Señor, y hoy decidimos hacerle frente a la duda que nos ha quitado las ganas de vivir. Padre, hoy con tu Espíritu Santo en nosotros pedimos que nos ayude, Señor, a enfrentar esa duda y avanzar. Ahí donde estás, dile, Señor, yo quiero madurar, yo quiero ir más allá de mis circunstancias, yo quiero ir más allá de mis dudas. Si Dios te habló a ti y tú sabes que esta es una palabra para ti, yo quiero que en este momento te pongas de pie en señal de decirle, Señor, yo entiendo tu mensaje. Yo entiendo que yo he vivido atado a las dudas de mi corazón, de mi vida. Ponte de pie, cierra tus ojos. No te preocupes por quién se para y quién no se para. Eso es entre tú y Dios. Si esto Dios te está hablando a ti, ponte de pie. Y ahí donde estás, dile, Señor, hoy enfrento esas dudas. Señor, yo no voy a vivir, dile así, yo no voy a vivir basado en mis emociones, basado en lo que mis circunstancias dicen, basado en lo que veo en mi matrimonio, lo que veo en un diagnóstico médico, lo que veo en un hijo o una hija mía. Yo voy a vivir basado en lo que tú dices, en la realidad de que tú ascendiste y que estás a la derecha del Padre, que estás sentado en el trono. Padre, yo voy a vivir en la realidad de que tú gobiernas, de que tú eres soberano, de que yo no entiendo y no debo de entender todo lo que tú haces. Señor, hoy te damos la honra y la gloria. Ahí donde estás, dile, Señor, a pesar de mis circunstancias, yo te voy a adorar. Ahí donde estás, dile, yo te voy a adorar. Y voy a pedirle a todos que se pongan de pie. Y dile, Señor, yo te voy a adorar. Ahí donde estás, cierra tus ojos. No permitas que nada te distraiga. Y hoy, adórale con todo tu corazón. Adórale, adórale, adórale. Fiel.